36 minutos de la hora 14, como siempre nosotros te acompañamos toda esta tarde de miércoles, cinturita de semana con mucha información y ya retomamos compartiendo con lo que es la primera entrevista de la tarde, la hacemos de forma virtual, como siempre queremos acompañarte con contenido. En este sentido ya le agradecemos la presencia de nuestro siguiente invitado, quien nos va a estar hablando un poquitito acerca de algo que nos interesa bastante, pero bueno, ya lo presentamos a él, está con nosotros el señor Iván Ojeda, él es el Project Manager de Captura Consulting, va a conversarnos un poquitito acerca de un trabajo que realizaron con respecto a una encuesta, pero arrancamos saludándolo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nadia, ¿cómo estás? Un saludo a vos y a toda tu teleaudiencia. El gusto nuestro y un gran saludo también, gracias por acompañarnos. Antes que nada, bueno, si bien como le adelantaba a la teleaudiencia, vamos a hablar un poquito acerca de los resultados de una mega encuesta que realizaron, queremos iniciar conociendo un poquitito acerca de Captura Consulting. Bueno, les comento, Captura Consulting es una empresa que se dedica a la investigación de mercados ya hace 25 años. Estamos operando en Uruguay, en Bolivia y en Paraguay. Nos consideramos especialistas en el consumidor y su relación con las marcas. Y justo uno de los estudios que tenemos ya como emblema es el estudio de niveles socioeconómicos. Esta es la primera edición de este estudio aquí en Paraguay. No tenemos una edición todavía, pero de aquí en adelante, cada 3 años queremos volver a realizar este estudio para poder tener un tracking de cómo ha evolucionado la información. Me explico un poquito de cómo es la mano con el estudio. Nosotros hemos hecho el año pasado más de 1.100 encuestas en Asunción, Gran Asunción y ciudades del interior. Estas encuestas se realizaron en estas ciudades meramente enfocadas en lo que sería la zona urbana y hemos encuestado con más de 40 minutos prácticamente de preguntas, bastante extenso. Hemos consultado un montón de preguntas para poder entender en qué estrato socioeconómico se encuentran las familias paraguayas. Es importante entender que cuando hablamos de un nivel socioeconómico ya no se habla solamente de lo que sería una variable que es el ingreso. Normalmente la gente asocia a mi nivel socioeconómico con el ingreso que percibo. Nosotros lo vemos de un punto de vista un poco más multifacético, es multidimensional un nivel socioeconómico. Nos basamos en el nivel de ingreso de la unidad familiar, en el nivel de educación que tiene el jefe de hogar y el cónyuge, en un mix de bienes y servicios que consume la familia, el cargo u ocupación que tenga el jefe de hogar y también en algunos otros consumos adicionales como seguros médicos, seguros vehiculares y características de la vivienda. Todo esto nos da un scoring o un puntaje, dependiendo de lo que respondían las familias, y a partir del puntaje se iban clasificando en los distintos estratos. Perfecto, sumamente importante y más todavía para saber cómo estamos todos los paraguayos. Bueno, estamos saliendo más o menos de la pandemia y queremos saber ese impacto, así que este estudio viene muy bien para que sepamos dónde estamos parados en este sentido. Le solicito a Sala Técnica que pueda compartirnos un poquitito parte del gran trabajo que realizaron ustedes y bueno, de a poco ir con... Ya te quiero comentar la situación que se está viviendo actualmente. ¿Hace cuánto arrancó este estudio que estuvieron realizando minuciosamente? Este estudio arrancó lo que sería el mes de agosto del año pasado. Estuvimos prácticamente de agosto a octubre visitando todos estos hogares y luego tuvimos un periodo importante, digamos, en noviembre, donde se hizo el análisis de toda la información recopilada para poder llegar a estos resultados. Uno de los resultados, ¿verdad? Nadia y audiencia, le comento que para mí es uno de los más llamativos, es que la pirámide socioeconómica, como se conoce, es más que nada una pirámide de sentido figurativo. Lo digo Sí. figurativo porque realmente hoy no tenemos una composición en formato triangular como la pirámide, sino más tenemos un formato de rombo. Quiere decir que los segmentos de la punta de la pirámide, los segmentos más altos y los segmentos más bajos o marginales, como se podrían llamar, son los más pequeños. En la punta tenemos un nivel socioeconómico alto que no pasa de un 7% de la población paraguaya. Y en la base tenemos a un 13% que sería de un estrato bajo popular o marginal.
Sí. Hablamos del formato rombo porque entendemos que el estrato medio bajo y el bajo ascendente serían los más gruesos de la pirámide, conformando prácticamente así un 68% de la población que está en este estrato medio bajo y bajo ascendente. Para ponerlo en términos de repente un poco más fáciles de asociar para la gente que nos está mirando y escuchando, el estrato medio bajo y bajo ascendente serían aquellas familias de salario mínimo y hasta un máximo de 5 millones de guaraníes. En su mayoría, esta población se encuentra en un nivel educativo de bachiller o algún curso o especialización técnica, pero no llega todavía al grado universitario, que es una de las condicionantes importantes para dar el salto en un nivel socioeconómico. Perfecto, justamente estábamos apreciando la pirámide. Le quiero pedir a Sala Técnica que pueda retroceder una placa anterior. Ahí está. A medida que vos estabas hablando, Iván, yo estoy apreciando tu trabajo aquí en un monitor, así que es sumamente importante que nuestra teleaudiencia pueda ver de lo que estamos hablando. Ya el famoso graficame, dibujame con flores o detalles, y aquí estamos viendo una situación. También vemos el estrato medio bajo que está en color amarillo, así como lo resaltaste. Es así. Vemos a esta pirámide, como decíamos, ya en formato un poquito más de rombo, si vamos a mirar la realidad. Y es importante entender que nosotros aquí tratamos de clasificar, digamos, en términos bien sencillos de comprender, lo que sería el segmento alto, el medio y el bajo. En el segmento alto se encuentra lo que nosotros clasificamos como ABC1, el estrato medio alto alto, y lo que sería nuestro estrato, digamos, C2. A esos dos nosotros lo llamamos el segmento alto. Explico por qué hacemos esto. Lo que sería el ABC1, estamos hablando de familias que normalmente perciben un ingreso muy elevado. Estamos hablando de apellidos importantes que conocemos todos, tienen un patrimonio y una riqueza acumulada ya de años que pasa de generación en generación. Y normalmente estas personas o familias no son tan receptivas a las encuestas. Nos es difícil llegar a un segmento muy alto, no quieren responder tanto a encuestas. Entonces tuvimos que aglutinar, tuvimos que juntar al segmento ABC1 con el C2 para que la masa nos permita realizar inferencias acerca de lo que es un estrato alto. No obstante, estas dos, el ABC1 y el C2, tienen consumo muy similar, tienen un comportamiento y preferencias muy similares en consumo. Lo mismo el segmento medio, que sería el C3, el que está en amarillo, y el naranja, que es el D1, el estrato bajo ascendente, son muy similares en comportamiento. Algunas variables en cuanto a nivel de educación o tenencia de bienes o servicios es lo que les estratifica en peldaños diferentes, pero son muy similares en comportamiento. Y ya el D2, nosotros lo llamamos a esto de una clase un poquito más sobrevivientes, le decimos, porque viven con el día a día, no tienen mucha capacidad de ahorro. Y está principalmente la energía enfocada de esta familia, ya no tanto en sí mismos, no tanto como que ellos van a poder salir adelante, sino más enfocados hacia lo que serían los hijos, brindarles una buena educación y un futuro a los hijos. Totalmente, y vemos que se desplegó en Asunción, Gran Asunción y en el interior. Tenemos resultados bastante llamativos en esta distribución que realizaron. Sí, de hecho que nosotros al poder hacer esta distribución entre Asunción, el cordón de ciudades de Gran Asunción y el interior, sacamos las conclusiones que la riqueza o el patrimonio, digamos aquí, las clases más elevadas, se encuentran alocadas en Asunción. Prácticamente estamos viendo que estamos hablando de un 15% de todo lo que sería la mayor riqueza se encuentra enfocada en Asunción, en la ciudad con menos pobreza del país, mientras que el interior, el cordón de ciudades que tenemos ya desde lo que sería cordillera, digamos, para Alto Paraná, prácticamente estamos hablando de que sí ya se concentra o se puede palpar un poquito más a los niveles un poquito más bajos. Totalmente es un estudio que de verdad requirió una buena cantidad de personas, un tiempo prudencial para tener todos estos datos.
Totalmente. Nosotros hemos hecho exhaustivas visitas, digo bien, realmente a muchas familias. Son como 40 minutos con cada una de estas familias para poder repasar todo el cuestionario. Estas familias amablemente nos recibieron en sus hogares y por supuesto le pudimos compartir un pequeño incentivo, una gratificación por aguantarnos en estos 40 minutos, pero más que nada le explicamos la importancia de esta información. Nosotros principalmente de Captura proveemos información para empresas privadas que necesitan entender cómo hoy está segmentado y estratificada la población paraguaya, entender a partir de esto cómo poder trazar estrategias de marketing, estrategias de comunicación, estrategias comerciales. Pero más que esto, nosotros creemos que la información que estamos recopilando y mostrándola aquí, haciendo la difusión por todos los medios y canales posibles, también nos ayuda a que esto llegue, con suerte, a puertas de lo que es el Estado, porque tenemos información también acerca de niveles educativos, acerca de lo que sería la tenencia de un seguro de salud, IPS o algún seguro privado. Y esto para mí forma una base muy importante para la conformación de políticas públicas. Claro que sí, lo que ustedes realizaron es sumamente favorable y si se utiliza como tiene que ser, puede ayudarnos a salir adelante como país y tratar de solucionar varias situaciones en todos esos ámbitos que acabas de mencionar, no solamente para las marcas a nivel empresarial, sino que a nivel país, a nivel Estado, a nivel nación. Por otra parte, conversarnos un poquitito acerca de hallazgos interesantes que realizaron en medio de este exhaustivo trabajo. Bueno, prácticamente uno de los hallazgos principales que encontramos es si vamos a poder mirarlo a toda la población y los resultados como un todo, podemos decir que el segmento alto o hasta el medio, digamos, alto, medio típico, son segmentos bastante acotados. Por ende, yo puedo concluir que una marca que quiera instalarse aquí en Paraguay, entendiendo hoy que la coyuntura regional, los demás países de la región, tienen una situación político-económica de repente tanto compleja, los inversores de estos países están buscando dónde poder colocar su capital y están viendo a Paraguay como un buen puerto para desembarcar. En ese aspecto, yo considero que de repente aquella marca o aquella empresa que quiere instalarse aquí va a encontrar en Paraguay un segmento alto bastante diezmado, bastante pequeño, apenas el 20% de la población paraguaya, lo que me da a mí para concluir de que hoy la población paraguaya está mucho más enfocada a volumen y a precio. Podemos decir que el paraguayo es un consumidor racional en términos de que pesa mucho a la hora de tomar una decisión. El precio, la promoción, la oferta actúa como un driver para que la persona pueda realizar finalmente una compra. Esto no es malo para nada, simplemente habla de cuál es la realidad hoy de los paraguayos. Para una realidad de la cual no podemos escapar y hay personas que no tienen en cuenta esto y gracias al trabajo que ustedes realizaron es como que es un cable un poco más a tierra, pisando un poco más y darnos cuenta también de todo lo que tenemos alrededor. Y en este sentido, bueno, en este estudio ustedes vieron varias aristas, no solamente vieron cómo se encuentra, cuál es su situación económica, sino que en qué gastan de repente uno de los segmentos, que es el segmento bajo o el medio o el alto, que tienen en común esos tres segmentos en cuanto a lo que es el entretenimiento, pese al que el alto siempre va a tener un poco más o va a tener bastante en comparación al que no tiene. ¿El paraguayo gasta en entretenimiento a pesar de su situación socioeconómica? Totalmente. Aquí fue muy importante a la hora de realizar la pregunta específica de ocio o entretenimiento. Tuvimos que detallar claramente a qué llamábamos ocio o entretenimiento. Mucha gente lo quería relacionar directamente con comer algo de la parrilla o tomarse de repente un pequeño trago. Eso nosotros no lo consideramos prácticamente como entretenimiento, sino más hablábamos de asistir a eventos o realizar actividades como ir al cine, como ir a un evento deportivo, a un concierto, a un recital, al teatro. Estas cosas son las que nosotros tratamos de llamar entretenimiento, porque teníamos en otra vertical del consumo del gasto lo que serían alimentos y bebidas. Hoy nosotros presentamos realmente
una variedad interesante en cuanto al entretenimiento para cada estrato. Vemos que el estrato bajo normalmente no gasta mucho dinero en entretenimiento, sino más que nada trata de hacer actividades que no involucren mucho gasto, y si hay un gasto lo hacen en comuna. Es decir, hay varias familias que se reúnen, y voy a dar un ejemplo bien típico, que se reúnen de repente en una plaza o en una zona en común del barrio para hacer un torneo de vóley o de piquivóley o de fútbol. Comparten allí, toman un poquito, pueden tirar algún chorizo, algún embutido a la parrilla. Esas son las actividades más comunes, digamos, en los segmentos un poquito más bajos. Ya subiendo por nivel socioeconómico nos damos cuenta que empieza a ser más heterogénea la actividad. Ya vemos de repente actividades que son más de ir a comer a restaurantes, de ir al cine, de realizar actividades que involucren un poquito más de gasto. Y ya en el segmento alto vemos que el entretenimiento es bastante importante y es bien diverso. Va desde realizar de repente escucha de podcast o de realizar algún tipo de servicio de streaming, a inclusive realizar viajes al interior o al exterior del país. Totalmente, esa es la revisión y es el panorama que estamos manejando. Por otra parte, en cuanto a todo el trabajo realizado, nos encantaría saber la distribución en la que tuvieron que darse ustedes para poder recoger toda la información. Aparte de Gran Asunción, me encantaría que nos comentes un poquitito algunas ciudades por las cuales ustedes estuvieron en cuanto al interior. Realmente nosotros estuvimos en las ciudades más importantes, digamos, y no lo hablamos de importancia en términos económicos ni nada, sino en términos de densidad poblacional. Estuvimos por Ciudad del Este, estuvimos por Encarnación, estuvimos por Concepción, por Villarrica, estuvimos por varias ciudades donde veíamos Caguazú, Coronel Oviedo, donde veíamos que la densidad poblacional nos iba a permitir realizar inferencias, porque más que nada como este es un trabajo de cálculo estadístico, donde la población es muy pequeña, no me iba a permitir realizar una conclusión que sea realmente abarcante. Entonces buscamos las ciudades más emblemáticas del interior, como estas que le menciono, para poder tomar allí las respuestas de la familia. Totalmente, y por otra parte, consultarte lo siguiente, en cuanto ustedes verificaron los datos, ¿cómo vemos en cuanto a lo que es la proyección para el 2023? Ya hablando un poquitito de una pospandemia, para poder ver, ya que ustedes están manejando estos números tan importantes, ¿cómo vemos en cuanto a proyección? Vuelvo a reiterar. Bueno, importante aclarar que esta es la primera edición de este estudio, entonces lastimosamente no tenemos el shifting importante de cómo habrá sido antes de la pandemia y posterior a la pandemia, pero sí podemos inferir que antes de la pandemia teníamos a la clase media probablemente en un segmento más elevado, es decir, que lo que yo veo aquí en esta pirámide, probablemente a aquella familia que haya estado en un estrato medio bajo o llámese C3, estaba en ese estado hasta la pandemia, donde por esa coyuntura tuvo que descender a un estrato bajo ascendente o D1. Hablamos de una contracción de probablemente 2 puntos porcentuales, es decir, habrá estado el estrato medio bajo en 27% y el bajo ascendente en 40%. Lo que de aquí en adelante nosotros podemos ver es que la economía está avisorando una recuperación. Estamos viendo que hay pronósticos que justo hace poquito estaba leyendo que hablaban de un 5% del crecimiento del Producto Interno Bruto, una regulación de lo que sería la inflación. Y este tipo de recuperación que vemos a un mediano plazo, más que el 2023 a 2025, es lo que yo creería que permitiría a estas familias retomar el nivel de consumo que tenían pre-pandemia y poder volver a esos estratos socioeconómicos que estaban antes. Y antes de ir cerrando, ¿alguna de las conclusiones que ustedes tienen ya con respecto a lo que es este gran estudio? Que por supuesto, antes de terminar el programa, por supuesto que voy a pedirte todos los datos para que posibles marcas puedan contactar con ustedes, empresarios, para poder obtener información o trabajar con ustedes en otros estudios. Bueno, y dentro de las conclusiones más importantes de este estudio, que nosotros a esto lo vemos como una piedra angular para la segmentación de lo que sería la familia paraguaya. Lo vemos muy oportuno en cuanto al timing, también para que
tanto las empresas como el Estado puedan entender cómo está conformada la población paraguaya, cuáles son los hábitos, gustos y preferencias que tiene cada familia y las necesidades, porque asimismo también en el último bloque nos consultaban acerca de qué podrían agregar y le decíamos cuáles son las necesidades o cuáles son de repente los principales problemas que determina una familia paraguaya al mirar a la sociedad. Y nos hablaban de la corrupción, nos hablaban de la impunidad, nos hablaban de repente de la suba de los precios, pero normalmente son esas las preocupaciones que afectaba a una familia. Creemos que este tipo de estudio realmente debería ser algo que por mí debería ser repartido a tanto a empresas privadas como a entidades del gobierno, para que de ahí podamos lanzar y sacar de repente propuestas interesantes o políticas que finalmente ayuden a la familia y mejoren la calidad de vida. Por supuesto, y por otra parte, ¿qué desafíos encontraron para poder realizar este tipo de trabajo, de esta envergadura? Realmente el desafío principal aquí vimos en tratar de llegar a las familias con la mayor amabilidad posible. Fue un desafío importante porque es un número grande, son más de 1.100 encuestas las que hicimos en prácticamente todo el territorio oriental. El desafío más grande para nosotros de repente estuvo en el clima, estuvo en tratar de llegar hasta todas las familias de una localidad o de una ciudad para poder tener representación en esa ciudad. Más que nada nosotros nos pusimos la tarea bien ardua de que todas estas ciudades tienen que ser representadas y tienen que estar reflejadas en nuestro estudio. Entonces, con un ejército, como le digo yo, de encuestadores, hemos salido a campo a recorrer y a conectar un poco con estas familias para poder tener la información. Esto ojalá que lo tenga en cuenta, que pueda utilizar como una herramienta sumamente valiosa para ir mejorando en este 2023 con todos los resultados y que todas esas horas, así como mencionaste, valgan la pena, no solamente para poder darnos cuenta a dónde estamos, sino que a dónde podemos llegar como paraguayos. Así que para las personas que quieran contactar con ustedes, los empresarios, que quieran tener también ese primer contacto, ver otros proyectos más, cómo pueden establecer ese vínculo con ustedes. Claro, es muy importante para mí lo que mencionas también, porque esto es con miradas a futuro. Nosotros estamos pretendiendo volver a realizar este mismo estudio con una batería de preguntas similar y de repente ir agregando otras para que podamos tener un tracking o una visibilidad de cómo se va comportando realmente la familia. Nosotros estamos siempre ávidos de poder proveer información, así que si les interesa este estudio, de repente quieren ver otro con nosotros, sin problema nos pueden contactar. Le doy el número de teléfono al 0985-845-555. Lo digo otra vez, 0985-845-555. Son muchos 5 en el número. Muchos 5, pero yo creo que se va a quedar fácil en la mente. También nos pueden contactar por las redes. Estamos en Instagram como @capturaconsulting.com.pi y nos pueden contactar por correo info@capturaconsulting.com. Muchísimas gracias por este tiempo, por el espacio, por el trabajo tremendo que hicieron y sabemos que sí o sí van a tener repercusiones positivas con respecto a esto y hay que aprovechar la herramienta tremenda, vuelvo a reiterar. Muchas gracias por acompañarnos y estamos aquí a las órdenes, cualquier cosa para poder difundir información sumamente importante para toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias a vos, Nadia, por el espacio. Desde aquí también, por supuesto, abiertas las puertas a cualquier consulta o cualquier información de repente que precisen de nuestro lado. Excelente resto de jornada y estamos en conexión. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Estuvo en contacto con nosotros el Project Manager de Captura Consulting hablando de esta encuesta sumamente valiosa que esperemos que el Estado pueda también utilizarla de la mejor manera para poder mejorar como ciudadanos, como paraguayos y como personas ante todo, ¿sí? El señor Iván Ojeda muy amablemente nos recibió de forma virtual para conversarnos acerca de esto y nosotros aprovechamos para establecer un pequeño corte. A la vuelta regresamos con más espacios informativos.
En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos.